Hola, buenos días. Voy a empezar siendo un poco dramático. No les quiero mentir que, la solución sea fácil, sea alcanzable en el corto y en el mediano plazo, pero esto no quiere decir que sea imposible tratar de hacer cosas para tener un mejor futuro, un futuro compartido. Muchas gracias a la Universidad de Anáhuac por invitarme a este importante congreso de responsabilidad social. Mi ponencia se titula Hacia una nueva era de los plásticos, innovación, responsabilidad y futuro sostenible. Ahí vamos con la siguiente. Les voy a dar un poco de datos. Esto es, ¿cuál es la problemática que enfrentamos para el manejo y la generación de residuos plásticos? Son datos que tal vez no nos dicen mucho a nosotros en lo personal, pero son muy impactantes. Actualmente estamos generando 1.000.000 de botellas cada minuto, lo que significa, si hacemos cuentas, en una hora estaremos generando 1.400 millones de botellas. Ahí multiplíquenle al mes y al año cuántos millones de botellas estamos generando. 5 trillones de bolsas de plástico son usadas cada año. La mitad de este plástico, del plástico que se produce, es de un solo uso. En la década de los 50, cuando se empieza a industrializar el plástico, entre 1950 y 1970 teníamos una relación todavía sana con el plástico, todavía todo lo que se producía lo podíamos manejar de forma eficiente, todo lo que se generaba le dábamos un buen destino. ¿Qué es lo que pasa entre 1970 y 1990? Esta cantidad se triplica. Algo muy similar sucede con la generación y la fabricación de plástico. Pero ¿qué pasa a principios del milenio? Esto es en los 2000. Solo en una década se produce lo que se produjo entre 1960 y en el año 2000. Es decir, se produjeron miles y miles de toneladas de plástico, los cuales no fueron reciclados eficientemente. Algo que nos debe preocupar ya, aquí empieza ya a interesarnos por qué a nosotros, estas cifras qué significan. Una escandalosa cifra de 8 millones de toneladas de residuos plásticos terminan en nuestros océanos y mares cada año. Y siguen las malas noticias. Se calcula que en nuestros mares nadan entre 80 y 200 millones de toneladas, y esto se puede triplicar para el 2040. De seguir así, para el 2050, kilo a kilo, por peso, habrá más plástico que peces en los mares. De este plástico que se produce, el 36% se destina para empaques y botellas, esto es, plástico de un solo uso. Solo el 14% se recicla y el 86%, en el mejor de los casos, termina en rellenos sanitarios o en tiraderos clandestinos o a cielo abierto. En el peor de los casos, termina en la naturaleza. Total, que hoy en día estamos generando 400 millones de desperdicios de plástico cada año y se calcula que para el 2050 estaremos generando 1.100 millones. El plástico ha resultado muy bueno para la humanidad porque nos entrega productos en buen estado. Sin embargo, las mismas propiedades que hacen tan útil al plástico también es algo que impide que este plástico pueda ser absorbido o reintegrado por la propia naturaleza, por la naturaleza y las características del plástico, que puede ser durabilidad o resistencia a la degradación. Es decir, el plástico tiene ciertas propiedades que nos ayudan a llevar nuestros productos a los anaqueles y a nuestras mesas, pero también eso impide que la propia naturaleza lo pueda reabsorber. Y eso a nosotros como nos perjudica, ¿no? O sea, ya escuchamos cifras y cifras que tal vez no nos dicen nada, ¿no? ¿Cómo a mí me van a perjudicar?
La mayoría de estos plásticos nunca van a desaparecer por completo, solo se desintegran en pequeños pedacitos, en partículas más pequeñas. Ahora le llaman el microplástico, y estas pueden entrar a nuestro organismo vía inhalación o vía absorción. Se ha descubierto que estos microplásticos se acumulan en nuestros órganos, en los pulmones, en los riñones, en el hígado, etcétera. Estudios recientes han demostrado que hay plásticos ya encontrados en las placentas de niños recién nacidos. Esto es muy impactante, muy peligroso. No se ha logrado determinar cuál es el impacto real a la salud de los humanos, pero les aseguro que no es nada grato. Las acciones que hemos hecho, cuáles son los pasos que hemos emprendido como sociedad, como gobierno y como empresa para tratar de atajar o de resolver este problema. Existen varias acciones, uno de ellos son los sistemas integrados de gestión, que es una herramienta muy útil que nació en Europa, el punto verde del Grüne Punkt, para quien hable alemán. Son sistemas donde las empresas se integran en un bien común, es decir, funcionan como un brazo financiero donde las empresas le ponen dinero y estos sistemas se encargan de la recuperación integral de todos estos residuos. En Europa vemos estos contenedores un poco feitos, pero en todas las ciudades están, en toda la ciudad, son estos iglús que financia el Punto Verde a través de las empresas, y ahí todos los ciudadanos pueden disponer todos estos residuos, y luego también este sistema se encarga de la recolección, de la preparación, del empaque, limpieza, para que estos residuos que ahora funcionan o sirven como materia secundaria o materia prima para la fabricación de nuevos productos, salga de nuevo al mercado y sea utilizado por la industria recicladora. En México hay unos ejercicios muy interesantes, muy similares al Punto Verde, que es el caso de ECOSE, que es una asociación civil sin fines de lucro, que se encarga, o más bien surge por un tema de, ahí viene el lobo, le dijo el gobierno, te vamos a poner impuestos industria de todos los plásticos que estás poniendo en el mercado, se asustan y dicen, algo tenemos que hacer, ¿no? Entonces surge ECOSE, le dice ECOSE, ayúdame a recuperar plástico. Al mismo tiempo nace Pedestart, que es una gran empresa que se dedica a reciclar botella, grado alimenticio, es decir, de botella hace botellas para bebidas. ECOSE y Pedestart fueron la piedra angular para la recuperación de plástico en México. En México tenemos una tasa de recuperación de PET de cerca del 63-65%, según datos de ellos, que son de las mejores cifras a nivel mundial. Estados Unidos solo recupera del 23 al 25%, Europa el 50%. ¿Qué está pasando con todas estas botellas de plástico, no? Habría que hacer un ejercicio de imaginación y averiguar dónde están estas botellas. Otras de las acciones que emprenden aquí sí el gobierno son leyes, ¿no? Leyes que tratan de regular y que tratan de obligarnos a nosotros como industria de ser responsables con los residuos que ponemos en el mercado. Está la ley de economía circular, tengo entendido que todavía no está aprobada en el Congreso, creo que ya no va a dar tiempo, pero esperemos que esta ley, donde existen compromisos muy puntuales de la industria por la recuperación y reciclaje de plástico, se apruebe y se ponga en vigencia, y sobre todo que la ley tenga dientes para realmente obligar con sanciones. Existe el EPGIR, que es federal, y existe un acuerdo para la nueva economía de plásticos en México. Esto es un acuerdo entre empresas donde firman compromisos muy puntuales para que todos los materiales que se utilizan para la fabricación de empaques, envases, bolsas, etcétera, sea recuperado de forma eficiente.
¿Qué hace el sector empresarial? Las empresas líderes en la fabricación de productos de consumo ya están conscientes de esta problemática. No sé si sea por presión social, por legislaciones en otros lados o por efectivamente una conciencia que está en el ADN ya de las empresas. ¿Qué han hecho? Han hecho campañas de rediseño, de reutilización de envases, de reducción de empaques, y han ayudado a facilitar el reciclaje. Antes las botellas, no sé si se acuerden, no tenía el simbolito, el triangulito que nos menciona del 1 al 5, del 1 al 7, qué tipo de plástico es. Eso nos ayuda a los recicladores a poder identificar qué tipo de plástico es para poderlo acopiar y mandarlo a reciclar. La industria manufacturera ahora cada vez más integra los materiales reciclables a su producción. Esto es, hay materiales que antes no se podían utilizar o no era factible la utilización de estos materiales para producir nuevos productos. Ahora ya lo están haciendo, ya se están abriendo a la investigación, a invertirle en máquina, en tecnología, para poder utilizar ciertos materiales en la fabricación de nuevos. Existe una gran presión de la sociedad por consumir productos que estén más comprometidos con el medio ambiente. Si somos un poco conscientes, ya no vamos a las tiendas de autoservicio, de conveniencia y agarramos el primer producto. Creo que ya muchos de nosotros ya volteamos a ver el paquete. Si no es para ver de qué plástico está hecho, por lo menos si nos hace bien o nos hace mal, ¿no? Entonces creo que es una decisión de nosotros el seguir consumiendo productos que contaminen el medio ambiente o echarle la mano un poco. Y en general ya existe una mayor infraestructura para la recuperación de ciertos materiales. Una solución, creo que descubrimos el agua tibia en esta gran problemática. Lo digo un poco de burla, porque es muy amplio y muy ambiguo. La solución es rediseñar por completo el sistema de los plásticos. ¿Por qué digo que es ambiguo y que es muy general? Es como si le preguntamos a un político cómo se acaba la pobreza y él contesta redistribuyendo de mejor manera la riqueza. Pues sí, ¿no? Eso es muy lógico. Pero ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué significa rediseñar por completo el sistema de los plásticos? Necesitamos desarrollar un sistema que funcione en la práctica. Muchas veces las buenas intenciones se quedan en estudios, se queda en la literatura, se queda en los libros, se queda en los laboratorios, pero no se lleva a la práctica. Precisamente este congreso se trata de eso, de las acciones que generen resultados. No solo acciones que se queden en el tintero. Necesitamos desarrollar el sistema que funcione en la práctica, evitar que se pierda el valor económico del plástico, es decir, que no se siga yendo al medio ambiente o se siga enterrando, evitar que contamine y tratar de mantener todos estos materiales en circulación a través de la reutilización y el reciclaje. Necesitamos replantear la forma en la que el plástico se diseña, se fabrica, se consume y se recupera. Pero esencialmente tenemos que rediseñar el sistema en el que el plástico es utilizado. Antes de los 50 no teníamos esta relación y esta dependencia tan grande con el plástico, y a nosotros, que somos más grandes que ustedes, niños, nos tocó una época en donde teníamos que llevar, para comprar un refresco, teníamos que llevar los envases de vidrio. Teníamos una colección de envases de acuerdo a lo que quisiéramos comprar, de naranja, de limón, agua, etcétera. Teníamos que llevar los envases intercambiables a la tiendita para que nos pudieran dar, si no nos cobraban el importe, creo que se llamaba, ¿no? el casco. Entonces tenemos que repensar cómo utilizamos el plástico y cómo podemos disminuir el uso de él. ¿Cuáles son los retos que tenemos enfrente? Se debe replantear, como dije, nuestra relación con el plástico. Debemos detener inmediatamente la fuga de estos plásticos hacia el medio ambiente.
dejar de enterrar y quemar millones y millones de dólares actualmente de estos plásticos que no se reintroducen a la cadena productiva. El valor de mercado de reciclaje de plástico es de 70 billones de dólares anuales y crece anualmente a un ritmo del 8%. Es un mercado muy interesante. A los industriales, si no lo hacen por el cuidado del medio ambiente, lo deberían de hacer por el dinero. Aquí es una pregunta crucial: ¿se debe prohibir el uso del plástico o no? ¿Qué dicen, niños? ¿Se debe prohibir el uso de plástico? ¿Sí? ¿Y cómo te llegaría el agua a tu casa y cómo te llegan los alimentos en bolsitas? ¿Cómo te llegarían? Es complicada la pregunta, ¿no? Creo que no se debe de prohibir. Creo que se debe de abordar el problema de una forma holística. En muchos casos, el dejar de utilizar plástico perjudica más que el beneficio que nos puede traer. Por ejemplo, el plástico sí tiene muchos beneficios. Permite que los alimentos que están en los anaqueles duren más tiempo y los podamos almacenar de una mejor manera. Entonces, no es que sea malo el plástico, es el uso desmedido que nosotros hacemos de él. Creo que me salté una, va la que sigue. Ahora sí, una solución práctica, ¿no? Estamos desde esta gran solución que es rediseñar todo el sistema, allá soluciones más prácticas. Una de ellas es la economía circular, que está tan de moda. La economía circular es un sistema económico en el cual los materiales son diseñados para ser utilizados o usados, pero no para acabar con ellos. Desde el inicio, los productos y materiales y todo su sistema de fabricación, empaque, transporte, almacenaje y consumo se debe de diseñar para garantizar que no se desperdicien materiales, que no liberen toxinas y que se aproveche el máximo cada proceso de estos materiales. Aplicando correctamente la economía circular, le trae grandes beneficios a la sociedad y al medio ambiente. Aquí vamos a ver cómo es un modelo lineal, el que tradicionalmente nosotros usamos en la economía, que es, aquí inicia con la extracción de materia prima virgen. En el caso del plástico, sabemos que viene del petróleo, el plástico, se tiene que refinar, se sacan polímeros y ya, hacemos muchas cosas. Casi convivimos a diario y a cada minuto con los plásticos. El problema es que son recursos naturales no renovables. El 98% en la economía lineal de materia prima que se utiliza para la producción de plásticos es materia virgen. Se produce, se consume y se tira. Así es la economía lineal, así nada más. Se produce, se consume y se tira. ¿Qué pasa con estos residuos? El 14% se incinera, es decir, se utilizan estos plásticos para cogeneración. Hay muchas empresas como las cementeras que en sus procesos para producir cemento utiliza como fuente calorífica estos plásticos en cogeneración y les sirve como combustible. El 40% se va a rellenos sanitarios o tiraderos. El 32%, por desgracia, se va al medio ambiente y solo un 14% se recicla. Hay cifras que dicen que a nivel mundial solo se recicla el 10% del total del plástico que se produce, solo el 10%. Vamos a ver ahora el modelo que se propone para atajar este problema, que es el modelo de la economía circular. Aquí no iniciamos en la extracción de la materia prima, aquí vamos a iniciar con el diseño de los productos, empaques y envases en un ecodiseño y producimos de una manera más inocua para nosotros y para el medio ambiente. Vamos a producir con energía renovable y vamos a tratar desde el inicio, desde que nace la botella, desde que está en el papel, que ya sepamos qué va a pasar con estos materiales. Después del diseño se produce, se utiliza o se consume y luego ya es donde empezamos a tener
estos círculos de este modelo, ¿no? Lo ideal es la reutilización porque de esta forma mantenemos mejor el valor de los plásticos. No lo tenemos que procesar para poderlo utilizar como materia prima. Tal cual se hace un sistema de limpieza o de tratamiento para poder reutilizar estos empaques y envases. También se propone en este modelo que se produzcan plásticos compostables. Por eso es una de las salidas. En menor grado se propone la fabricación con compostables. La intención es mantener más estos materiales en el ciclo. Y luego está como última opción, pero esencial, el reciclaje, ¿no? Es volver a utilizar estos materiales para la fabricación de nuevos productos o servicios. Esa es la economía circular. Es muy sencilla, pero requiere mucho esfuerzo, requiere mucha investigación y mucho dinero a este modelo para que pueda funcionar. Vamos a ver la economía circular en 6 puntos. 1 es la eliminación de los empaques y envases problemáticos e innecesarios mediante el rediseño, la innovación y nuevos modelos de distribución y venta, que es una prioridad. ¿Cómo eliminamos envases innecesarios, ¿no? Muchas veces nosotros pedimos en plataformas, en aplicaciones, un librito, un regalito, lo que viene, y viene hasta con 3, 4 empaques, ¿no? Recibimos la caja, está una bolsa con aire, luego está la bolsa del producto, y eso hace que se genere demasiado residuo, demasiado desperdicio. Creo que deberíamos de repensar, rediseñar cómo entregamos estos productos a nuestros clientes y tratar de evitar el uso desmedido de empaques y envases. ¿Por qué dice nuevos modelos de distribución y venta que es una prioridad? ¿Cómo le entregamos? Ahora están muy de moda estas tiendas a granel, que evitan a toda costa el uso de bolsitas y de empaques innecesarios y nos entregan a granel como solía ser antes, ¿no? Como en los estanquillos, como en las tiendas de los pueblos, donde nos servían un cuarto de arroz, 1 kilo de azúcar, 1 kilo de huevo, tal cual en un cucurucho de periódico, así lo entregaban. El periódico se puede reciclar. Pero ahora vienen envases y está la charola de huevo y está recubierta por un plástico, entonces son cosas innecesarias. Tenemos que trabajar mucho en cómo entregamos estos productos sin generar tantos residuos plásticos. Se aplican los modelos de reutilización cuando sea pertinente, lo que reduce la necesidad de los envases de un solo uso. Estos son las botellas retornables, lo que les platicaba hace rato. A veces no se puede, ¿no? A veces quisiéramos que la botella de leche fuera reutilizable, pero eso es imposible. Ya deja residuos que no se pueden lavar tan fácilmente y el pasivo ambiental es peor porque hay que utilizar mucha agua, sosa cáustica en los procesos de limpieza. Todos los envases de plástico en esta economía circular tienen que ser 100% reutilizables, reciclables o compostables. Pero esto se tiene que llevar a la práctica, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Pues sí, efectivamente las empresas invierten en que sus envases y empaques sean reciclables, pero no hay un sistema que vaya por estos envases. Entonces, efectivamente tienen que ser recuperados estos envases. 5. El uso del plástico está completamente desvinculado del consumo de recursos finitos. ¿Qué es esto? Que tanto en la producción no se utilicen combustibles fósiles, se utilicen energía renovable para la fabricación de estos plásticos, pero además tratar de transitar hacia la utilización de plásticos provenientes de fibras como el coco, como otros tantos experimentos que están haciendo para que el plástico deje de provenir del petróleo. Y 6. Todos los envases de plástico deberán estar libres de sustancias peligrosas y respeten la salud y seguridad
y derecho de todos los involucrados. Esto es, los plásticos, para que sean atractivos o para que tengan ciertas características de flexibilidad o de atracción, nada más, que sean atractivos, se pintan con colores que muchas veces contienen plomo. Eso puede causar cáncer. Entonces, debemos de ser una industria responsable, eliminar todos estos químicos y aditivos que se los ponen, que convierten en un peligro a las personas que lo están fabricando, que lo están manipulando, pero que también lo están recuperando y reinsertando en la cadena productiva. El plástico en realidad no es el problema, como ya lo dijimos, el problema somos nosotros, lo dijo el padre rector. Nosotros somos los que tenemos que cambiar. Nosotros somos el problema, pero también nosotros somos la solución. Muchísimas gracias. Somos Anáhuac, líderes de acción positiva.